¿Qué onda escuchas? Bienvenidos a Noches de Terror, el podcast dedicado a aquellos temas paranormales o misteriosos que rodean la vida diaria. Cosas que te podrían pasar a ti. Mi nombre es Alex y, como siempre, me acompaña Eric. Sean bienvenidos al episodio 43. Eric, muy buenas noches. ¿Qué onda, Alex? ¿Cómo estás? Pues bastante bien, bastante contento. El día de hoy pues tenemos una colaboración con un podcast del que personalmente soy bastante fan. Me gusta mucho su trabajo de Tania. Bueno, ya lo habrán visto, de Tania Mino, de Perfil Criminal. La verdad es que no es por nada, pero quedó muy bueno el episodio. Sí, estuvo bastante bueno. Yo creo que ha sido uno de mis episodios favoritos. Y sin hacerles más spoiler, pues yo creo que los dejamos disfrutar el episodio. Solamente no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, Noches de Terror MX. Pueden escucharnos en Spotify o vernos en YouTube como Noches de Terror. Y pues ahí los estamos esperando. ¿Quieres agregar algo más, Alex? Pues nada, sin nada más que decir, comenzamos con el episodio. Para una mejor experiencia se recomienda escuchar este podcast a oscuras y con audífonos. Bienvenidos a Noches de Terror. Muy buenas noches a todos nuestros escuchas, sean bienvenidos a este nuevo episodio de Noches de Terror. Eric, muy buenas noches. ¿Qué ¿Cómo onda, estás? Alex? ¿Qué onda escuchas? Pues como se podrán dar cuenta, esta noche tenemos una invitada muy especial que va totalmente acorde con el tema. De hecho, pues queremos presentarle, y de hecho yo creo que ya la conocen, a Tania Mino de Perfil Criminal. Y va totalmente de acorde con el tema. ¿Y quién mejor que tú para platicarnos pues de asesinos seriales, que es el tema de hoy? Tania, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Alex y Eric. Muchísimas gracias primero que nada por la invitación. Y igual y sé del tema y me apasiona bastante hablar de ello, pero ustedes no se quedan atrás. Creo que también tendrán algo muy interesante que aportar en este episodio, además de mi opinión, ¿no? Muchas gracias. No, De muchas hecho, gracias. de hecho, quisimos invitarte a ti porque justo tú tocas en todos tus episodios a algún asesino serial o alguien que pues tiene este tipo de trastornos y pues se nos hizo ideal, además de que pues tú nos invitaste muy amablemente a tu podcast y de ahí pues creo que surgió también un tanto esta colaboración. De hecho, es el primer podcast con el que colaboramos y nos hace muy feliz que sea contigo. En serio, no, pensé que ya habían colaborado antes, es un honor. En mi caso, me gustó muchísimo la colaboración que hice con ustedes. Fue una colaboración muy interesante y con un caso muy fuerte. De hecho, me la censuraron de todos lados esa colaboración. Está restringidísima por los temas que se tocan, pero me gusta darle mucho ese realismo a los casos porque son casos reales y desde un punto criminológico hace la diferencia de mi podcast, creo. Sí, que bueno, para los escuchas que no saben de qué estamos hablando, los invitamos a visitar el canal de Perfil Criminal en YouTube y pueden buscar el episodio de El asesino de Machala, donde colaboramos con Tania. Pero bueno, sin extendernos mucho, ¿qué te parece, Alex, y Tania, si comenzamos hablando un poco a manera general de los asesinos en serie? Que pues prácticamente la denominación de asesino en serie o asesino serial designa a un individuo que asesina a 3 o más personas en un lapso de 30 días o más, con lo que se le conoce como un periodo de enfriamiento entre cada asesinato. Las motivaciones de cada uno de ellos pues son distintas, pero se basa en la gratificación psicológica que proporciona cometer dicho crimen. Los asesinos en serie tienden a ser selectivos al acechar a sus víctimas y lo hacen impulsados por alguna necesidad imperiosa. Esto es prácticamente lo que se puede tomar como puntos centrales para clasificar a los asesinos seriales. No sé si ustedes quieran aquí agregar algo o nos seguimos. Y que, bueno, normalmente también
es bien sabido que los asesinos en serie nacen por putazos en la cabeza, o sea, básicamente. Pues no te creas, porque hay cosas de fondo bueno, que coinciden en muchos de los casos de asesinos seriales. De hecho, la mayoría de los asesinos en series tienen antecedentes enfermizos. Se sabe que frecuentemente fueron víctimas de abusos durante su infancia, ya sea física o sexual o psicológicamente. Casi siempre esto es por alguno de sus padres. ¿Ibas a decir algo? De hecho, Tania? sí. Uh-huh. En la cuestión de la infancia es un parteaguas para determinar si un niño en su vida adulta va a ser un asesino en serie, un psicópata, un sociópata. Es fundamental la infancia y como dice Alex, en muchos casos se ha dado que golpes en la cabeza presenten anomalías en los hemisferios del cerebro y hace que de esta manera se pierda la empatía o se pierdan ciertos rasgos como el arrepentimiento y demás, ¿no? Entonces, sí tiene un poco de sentido en los asesinos en serie. No en todos los casos se da, pero sí en su mayoría. Uh-huh. Sí, de hecho es un punto importante. El término de asesino serial o serial killer se le atribuye comúnmente al agente especial del FBI Robert Riesler en los años 70 y hay algunos indicios de que en 1930 ya era utilizado este término por un inspector de policía alemán de nombre Ernest Guinat. Ya de aquí pues se desprenden muchas ramas de la criminología que se dedican justamente a estudiar los perfiles de todas estas personas y hay como subcategorías de estos asesinos, pero pues es la información a grosso modo. Algunos de los problemas que también presentan los individuos en la infancia o en la adolescencia es que tienden a tener otros como foquitos de alarma aquí con ellos. Y de hecho se le conoce como el conjunto McDonald o la tríada del psicópata, que son la piromanía, comenzar incendios, invariablemente solo por la emoción de destruir cosas, que aquí voy a hacer un punto a favor. Creo que todos tenemos un punto de piromanía, todos nos gusta jugar un poquito con el fuego, pero a ellos sí se les sale de las manos. O sea, de ellos sí estamos hablando de que pueden poner en peligro a muchas personas con sus actos. O sea, no es simplemente el hecho de quemar una hoja o con una lupa estar tratando de prender una hoja seca de un árbol, que pues es prácticamente, eso también es piromanía, que es lo que decía que todos podemos tener hasta cierto punto una curiosidad por eso. Otro de los puntos súper importantes de alerta es la crueldad hacia los animales. Y es que creo que el 80 o el 90% de los asesinos seriales, si no es que el 100%, su primer asesinato lo cometen hacia un animal. Puede ser perros, gatos de la familia y pues simplemente lo hacen por diversión. No es más allá de eso y es con lo que hay que tener cuidado. No sé si se me escapa algo que ustedes consideran aquí. Yo aquí tengo una duda. En México y bueno, más que nada en Latinoamérica, pues tenemos esta cuestión de los cárteles, de este tipo de organizaciones que se dedican a hacer cosas malas. Los sicarios pueden contar como asesinos seriales, güey, porque pues a fin de cuentas cometen muchos homicidios seguido, o hay algún factor que de alguna u otra manera se diferencie de esto, porque también estas personas, o sea, los sicarios, creo que también pienso yo que pueden llegar a tener problemas, no sé si psicológicos, psiquiátricos, incluso, pues habrá factores para que no sientan feo o no sientan prácticamente nada al hacer lo que hacen, los asesinatos, y pues justamente se fijen en ellos para hacer esa chamba. ¿Ustedes qué opinan? No sé si Tania sepa de este tema, o sea, si realmente un sicario de una de estas organizaciones puede ser un asesino serial, porque de ser así, pues México estaría plagado, güey, de asesinos seriales. En realidad no, Alex, pueden padecer una psicopatía, pero no ser asesinos en serie. El asesinato en serie se caracteriza más que nada porque
la víctima es vulnerable y generalmente los asesinos en serie, si te das cuenta, o son ancianos, bueno, las víctimas son ancianos, niños, mujeres, y las peleas entre sicarios es más que nada por control, por plazas, por terreno, exacto, pero no para manifestar, ¿cómo te puedo decir? Para manifestar esa sed de poder con las personas vulnerables. Y normalmente son como cazan a su presa los asesinos en serie, normalmente la acechan. En algunos casos se sabe que las escogen al azar, pero sin embargo hay un acechamiento previo donde la siguen, donde la hostigan. No es como que a primera vista. Y ese es el factor importante. Son personas vulnerables y débiles que le hagan al asesino en serie recordar algo, ¿no? O sea, siempre tienen como una fijación con el perfil de esa persona. Bueno, casi siempre. En ¿no? efecto, sí, en efecto. Y que le haga reactivar esa sed de poder que tienen de sentirse más. Uh-huh. Una persona de un cártel puede matar a diestra y siniestra, pero él está consciente de que tiene un fin y a lo mejor y sí siente poder, pero no es la misma tipología. Va a sonar muy feo lo que voy a decir, pero es un trabajo. O sea, el sicario es un trabajo, lo hace porque para eso le están pagando, no porque él desee hacerlo. Creo que va más por ahí la diferencia. Y normalmente se da por enfrentamientos, uh-huh. Normalmente la otra persona se puede defender o quizá hay una pelea de por medio, y con los asesinos en serie no. Es una persona, como te digo, que la acecha y la ataca desprevenida o sin siquiera pensarlo. Uh-huh, exacto. Okay, ya resolvieron mi duda. Muchas gracias. No, fue un buen preámbulo el saber que pues no es lo mismo. Pero bueno, aprovechando que ya tocamos como los puntos clave para definir qué es un asesino serial y qué no, Tania, tú que trabajas muchísimo con este tipo de contenidos, supongo y creo debe de haber uno que te haya marcado muchísimo más que otros. ¿Tienes uno en mente ahorita? Sí, creo que es un símbolo, un ícono en la historia criminal del país, que es la Mataviejitas. Uh-huh. Y me llama la atención y me gusta ese caso no porque sea el más famoso o el más reconocido de México, sino por toda la historia criminológica que hay detrás de ella. Si conocen la historia de la Mataviejitas, creo que la mayoría la conocemos porque se hizo muy mediática, porque fue la primera mujer reconocida socialmente como asesina en serie, y realmente es todo un caso. Tuvo una infancia muy difícil, una infancia muy cruel, donde sufrió pues violencia intrafamiliar, violaciones, y así la cosa más cabrona que la marcó, si posible sería, ¿verdad? Sí, claro. La cosa más cabrona que la marcó fue que su mamá la haya vendido por 3 caguamas, por 3 cervezas. Entonces, creció y pasó todo lo que pasó con ella, no voy a adentrarme mucho, uh-huh. pero normalmente los expertos suelen describir a los asesinos en serie como organizados y desorganizados, pero asesinos en serie masculinos. Y un punto muy interesante es que no hay una definición como tal que sea muy conocida para las asesinas en serie femeninas. Se podría decir que un asesino en serie masculino es desorganizado u organizado, pero esa definición no encaja para las mujeres. Entonces la Mataviejitas es muy interesante porque ella se sale del estereotipo Ajá. de lo que debe ser una mujer y de los estereotipos de las mujeres asesinas ya conocidas. Normalmente las mujeres asesinas ya conocidas suelen privar de la vida a sus víctimas con envenenamiento y con cosas más sutiles, pero ella utiliza la fuerza. De hecho, solamente hay 2 asesinas en la historia reconocidas que utilizan el contacto cuerpo a cuerpo para eliminar a sus víctimas. Y eso es muy común en hombres, que los hombres utilicen el contacto cuerpo a cuerpo. Ella les aplicaba una llave china o las ahorcaba con algún cable, con algún teléfono, y utilizaba su fuerza para someterlas. Por eso pensaban que era hombre, pero ella se salía de ese estereotipo que se tenía conocido. Y
Normalmente las mujeres a la hora de asesinar suelen ser más cuidadosas, más meticulosas en cometer sus crímenes. Y ahí va. Hay dos tipologías interesantes a la hora de que una mujer comete asesinatos en serie. Por eso me llamó muchísimo la atención. Una es en individual, donde lo suelen cometer, como te digo, de una manera detallada, cuidadosa, y tienen un modus operandi muy marcado. No privan de la vida a la gente en muchos lugares, sino en su casa o en su trabajo, únicamente. Y los hombres pueden ser un poco más descuidados con eso. El que prive de la vida a una víctima en su casa o en su trabajo da muchísimo más conflicto a las autoridades de identificar qué podría haber causado. Y existen las asesinas en serie que lo hacen en pareja. Esas suelen ser más desorganizadas, suelen ser más descuidadas y no tienen un plan fijo. Por eso la Matavijita, al ser una asesina en serie individual, fue muy difícil de atrapar. Hubo muchísimas víctimas reconocidas legalmente, 17, pero te podría decir que fueron más de 30 hasta 40. Y le causó unos dolores de cabeza a la policía. No es que la admire, sino que su modus operandi, su criminología, todo lo que hay detrás, es muy interesante analizar. Creían que era hombre. No sé es si que saben justo no encajaba en el perfil, ¿no? O sea, en efecto, todo parecía indicar que era un hombre, justo por cómo las asesinaba. Exacto, por este contacto a la hora de asesinar cuerpo a cuerpo, por lo cuidadosa que fue. Muchos dirán que no fue cuidadosa, pero sí lo fue, porque no forzaba puertas, porque se ganaba la confianza de su víctima, porque las abordaba normalmente dentro de su casa. Era extraña la anciana que abordaba fuera de su casa. Entonces, de cierta manera, tenía un modus operandi muy meticuloso, y siendo una persona tan ignorante que no terminó la escuela, que padeció, que no sabía, que no tenía mucho conocimiento, aprendió a matar de una manera sorprendente. Sí, entonces, pues, se podría decir que nació para eso, ¿no? O sea, no tenía pues otra preparación física para hacer eso. ¿Qué pasó, Alex? ¿Y creen que, bueno, en algún punto se sabe que esta se llama Juana, me parece, ¿no? La mataviejita. Así es, Juana Barraza Samperio. Sí, se sabe que esta Juana practicó lucha libre. De hecho, no recuerdo su nombre, pero practicó lucha libre. ¿Crees que esto haya influenciado a la forma en la que atacaba a sus víctimas? O sea, indirectamente se plasma ahí. Sí, porque ella en el ring aprendió técnicas, entrenó, generó fuerza, que realmente no se requiere muchísima fuerza para someter a una persona mayor, pero no deja de requerir fuerza. Entonces, siempre he dicho que las actividades deportivas que impliquen violencia no siempre sirven para canalizar la ira y la cólera que pueden sentir las personas, porque muchas veces cuando hay una persona que tiene ira, que es violenta, y que te dicen, mételo a box para que canalice su ira, mételo a lucha libre, creo que eso puede ser muy contraproducente. Sí, puede ser en un estos casos, detonante de otras cuando cosas. se tiene, en efecto, cuando se tiene un trastorno mental. En este caso, la Mataviejitas era una persona con una psicopatía desarrollada. El entrar a la lucha libre fue ese elemento que ella necesitaba para sentirse segura, fuerte y dominante frente a sus víctimas. Sí, está bastante interesante el caso de ella, porque sí, justo, bueno, yo recuerdo, estaba un tanto chico cuando esto y pues no eran el tipo de noticias que me interesaba seguir, pero sí recuerdo que fue una noticia que rondó mucho tiempo. O sea, sí era no, y titular más en los periódicos. Donde vivíamos muy cerca hubo varias víctimas, creo que hubo dos por ahí en Tlatelolco, de hecho, justamente. Y sí, fue muy mediático y qué miedo, güey. De hecho, ya nos tocaron dos cerca, ahora que lo pienso, dos asesinos seriales. Sí, hemos estado cerca de dos. De hecho, también llama mucho la atención cuando la detienen y ella muy tranquilamente, están todos los medios de comunicación porque su detención fue bastante mediática en el país. Cuando la detienen, ella asegura con una certeza y una tranquilidad que las autoridades están equivocadas, que ella no es la asesina, porque están buscando un hombre.
Ujú. Y ella misma le dice, no señor, o sea, ustedes están buscando a un hombre, yo no puedo ser la asesina. Entonces, ella se mimetizó tanto con la asesina, con la mataviejitas en sí, Juana, y estaba en una fantasía donde ella se sentía Sí, inatrapable, exacto. Ella creía que inatrapable. jamás iban a dar con ella justo porque no Eran encajaba en el perfil. años de investigación y ni siquiera estaban cerca de un perfil real para detenerla. Si la atraparon fue por mera casualidad, porque por mera suerte más que nada, y no fueron las autoridades en sí, sino una persona que era roomie de la última víctima, ¿no? Ajá, exacto. Y referente a la otra parte que comentas de que las mujeres suelen actuar en pareja, también hace no mucho, creo que fue hace 2 o 3 años, salió a la luz una banda de goteras, o así se les llamaba, que eran justo mujeres que se dedicaban aquí no era tanto como su finalidad no era asesinar personas, pero era una banda que se dedicaba a drogar hombres y robarles sus pertenencias, pero ellas salieron ahí a la luz porque, si no mal recuerdo, se metieron con un luchador y se pasaron en la dosis de gotas y murió, pero de ahí surgió que creo que no había sido la primera vez que habían matado a alguien justo por sobredosis de estos venenos. Entonces, pues sí, justamente como bien lo comentabas, los perfiles están bien marcados y ella fue la excepción a esta regla En efecto. prácticamente. Y pues también en pareja quisiera dar el ejemplo de los monstruos de Ecatepec. Si conocen del caso, el ejecutor, el victimario principal era el esposo, pero Patricia, la esposa, era muy malévola y se podría decir que más malévola que él. Ella es la que hacía las listas con los posibles nombres de las víctimas. Entonces todos piensan que es el monstruo de Ecatepec, pero detrás de la psicología de Patricia, de la esposa, hay algo muy interesante que se puede estudiar también, como les mencionaba, Ajá. porque está tan exenta como muchos creen. Como les digo, ella hacía las listas, ella invitaba a las mujeres a su casa con engaños para que él pudiera asesinarlas, y él mismo lo dijo. Nosotros éramos una pareja como el león y la leona, dice. Ella buscaba la presa para que el león pudiera comer. Exacto, sí, las mujeres suelen ser mucho más inteligentes que los hombres prácticamente en todos los aspectos, y ahí se reflejó perfectamente. O sea, el hombre era nada más la fuerza bruta, pero la mujer era totalmente la mente detrás de todos los actos. Muy malévola, la verdad. Uh-huh. Pero bueno, vamos a avanzar un poquito más en el itinerario y vamos a hablar, bueno, Alex nos va a contar un poquito de manera muy general datos sobre uno de los asesinos más famosos y en lo personal uno de mis favoritos. Digo que no es que sea fan de estas personas, pero o sea, creo que es una de las historias más interesantes referente a los asesinos. Hay que explicarlo, y porque luego pasa que hay fanatismo. Sí, no, para nada. De hecho, ni siquiera soy tan fan de los asesinos seriales, pero si tuviera que elegir uno, yo creo que la historia del asesino del Zodíaco es de mis favoritas porque, bueno, ahorita que entremos en detalle con él, pues vamos a ver que no se tenía identificado al 100% la persona. O sea, yo creo que al momento de hoy sigue sin saberse si la persona que estuvo detenida por estos asesinatos fue realmente la que los perpetró. Sí, de hecho elegí este asesino porque es muy extraño el caso. Ahora sí que pueden ser todos y puede ser nadie, güey. O sea, si te contara hay una lista interminable de posibles personas, de los sospechosos que pudieron haber sido. Y bueno, el asesino del Zodíaco, para los que pues quizá no habían escuchado de este asesino, aunque yo creo que es muy extraño que no lo hayan escuchado porque hay hasta una película basada en este asesino. Hay una película en Netflix que se pueden ir a ver terminando este episodio. Dura ya por no ahí está, güey, ya no está. ¿Ya no está? No, la quería ver ayer y no está. La quitaron. Se llama Zodiac, así tal cual. Es bastante buena. De hecho, es de los más emblemáticos a nivel mundial, eso sí. Sobre todo por la manera en cómo se mediatizó él mismo. Ahorita lo vamos a platicar.
pero pues prácticamente fue un asesino que surgió a finales de la década de los 60, por ahí del 68 y 69. Fue de hecho justamente un año en el que estuvo realizando sus asesinatos. Él se adjudica casi 40 asesinatos, pero únicamente se le pueden comprobar, me parece que son 5, porque no, de todas sus víctimas no logró acabar con 2, o sea, fueron 7 víctimas, de las cuales 5 asesinó y 2 sobrevivieron. De hecho, gracias a estas 2, bueno, a una de estas 2 personas, porque una persona no lo pudo identificar, pero la otra, pues sí lo pudo identificar y fue como se conoció pues el ya famoso, hablado. el retrato robot que ya se conoce. Este asesino pues perpetraba sus crímenes en el estado de California, bueno, cerca o exactamente cerca de la ciudad de Vallejo y de San Francisco. Aquí fue donde ocurrieron todos estos casos. Y es un asesino muy, muy interesante porque, en primero, nunca lo lograron atrapar. No se sabe quién pudo haber sido. Yo tengo una teoría de qué, o sea, ahorita me inventé una teoría, pero no se sabe quién pudo haber sido. La segunda es que él utilizó a los periódicos locales de ese entonces para mandar, primero que nada, unos, no sé cómo se les llaman, son mensajes encriptados, Ajá. pero no sé si tengan un nombre, criptogramas, no sé. Exacto, criptogramas. ¿Sí? ¿Criptogramas? Sí. Ok. Les mandaba justamente estas cartas, de las cuales no se han logrado descifrar todas, creo que nada más hay 2 descifradas. Tienen nombres por justamente el número de caracteres, no los tengo aquí bien a la mano, pero... por ejemplo, una es la 308, la otra es la 413, pongámosle. O sea, justamente le daban el nombre a las cartas en base a los caracteres o al número de, pues, Ajá, de símbolos que había en una carta. Lo curioso y lo que más me da miedo de este asesino es que era muy burlón, güey. O sea, él estaba muy seguro de que nunca lo iban a atrapar, perdón. Tan así que justamente después de haber perpetuado, perdón, su segundo crimen, marcó a la policía y él mismo detalló con santo y seña cómo había hecho el crimen. O sea, marcó y dijo, acaban de asesinar a 2 chicos en un carro con esta arma y los van a encontrar aquí y aquí y aquí. Entonces... y bueno, para rematar dijo, y sí, yo asesiné a los 2 chicos del año pasado, porque justamente el año pasado, de cuando ocurrió eso, había ocurrido un crimen muy, muy, muy parecido al que se había cometido en ese momento. La operadora intentó hacerle la plática, intentó sacarle más información, pero la operadora, justamente en una entrevista que le hacen para History Channel, para Misterios sin Resolver, dice que mientras ella más intentaba hablarlo, sacarle información, esta persona más alzaba el tono, no la dejó hablar prácticamente en ningún momento y al último se despidió de una forma muy sarcástica y casi burlona, que dice esta señora que pues fue lo que más le heló la sangre. Obviamente ya después se comprobó si había cometido ese asesinato y pues sí, resultó que sí, había 2 chicos asesinados. Justamente lo que más me llamó la atención también de este caso fue la lista de posibles sospechosos que hay. O sea, realmente hay como 10, pero 2 de los que más me llamaron la atención fue justamente el primero, que fue con el que fue a dar este programa de Misterios sin Resolver, que se llama Richard Gaikowski, el cual era un periodista que también había fungido como médico para el, ¿cómo se llama? Para el ejército de Estados Unidos, pero lo encuentran o dan con este posible sospechoso de una manera muy rara, pues se contacta una persona con este programa y les confía fotos, unos audios, que de hecho esto es un punto muy clave, esos audios, y también unas cartas.
Obviamente a las cartas les hacen la prueba de ADN y no se encuentra que haya sido esta persona. Pero aquí lo curioso es que le muestran unos audios que grabó esta persona, el contacto, la persona que buscó al programa, a la operadora de la policía que atendió esa noche la llamada. Y la operadora dice que la voz es muy, 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 muy parecida a la persona que marcó. Además de que esta persona, Richard Gaikowski, físicamente, güey, es el retrato robot que todo el mundo conoce. Es exactamente igual, o sea, tú los ves y dices, es la misma persona. Que yo Entonces, creo que aquí vale la pena decir cómo surge este retrato, que es justamente con una de las víctimas de nombre Mike. Él estaba con una chica en el auto en una colina un 4 de julio y él se acerca, bueno, están estacionados, se acerca el asesino, les dispara. No es cierto, perdón, Mike es el otro, Mike es el del bosque. Están una pareja en un bosque, como un lago, por así decirlo, y ellos de reojo ven a una persona lejos y de repente lo ven más cerca. Cuando logran ver que está tan cerca de ellos, la chica le dice a Mike, tiene un arma. Cuando ella dice eso, prácticamente él ya está delante de ellos. Les dice que necesita que le den dinero, joyas y el auto porque va a escapar a México. Ellos acceden, le entregan las cosas y él los comienza a atar. Después de atarlos, Mike, todavía como de forma un tanto burlona, creyendo que ya lo habían librado, le pregunta, oye, ¿puedo saber si el arma estaba cargada? Y el asesino le dice, ok. Saca el cargador y ve que nada más tiene una bala. La vuelve a meter y dice, ok, ahora los tengo que apuñalar. Los apuñala y la chica pues desgraciadamente muere. Él logra sobrevivir y pues posteriormente rinde su declaración y es como se logra pues de cierta manera ponerle rostro a esta persona, que de hecho cuando se acercó a ellos utilizaba una capucha con un espacio para lentes y tenía marcado justo el símbolo del asesino del zodiaco, que es un círculo con una cruz en medio. Y es de hecho este símbolo es muy curioso, viene de una marca de relojes que se llama Zodiaco. Zodiac, ajá. Es ahí un dato curioso. Y justamente el otro posible sospechoso, tengo por aquí su nombre, es Arthur Leigh Allen. Esta persona, el que estuvo preso, ¿no? Estuvo preso porque de por sí cuando lo intervinieron, le encontraron cadáveres de animales, güey, le encontraron muchas cosas muy, o sea, que podían indicar que era esta persona, las botas que utilizaba, un chingo de relojes marca Zodiac, una, ¿cómo se llama? Una máquina de escribir, que por el tipo de caligrafía de las marcas, ves que tienen, o sea, estas máquinas marcan con tinta, pero tienen grabado en las teclas, o sea, cierta fuente, por así decirlo. Sí, como las balas, tienen un detallito específico. Exactamente, entonces le encuentran cosas que apunta, o todo apunta a que puede ser esta persona. Pero finalmente por pruebas de ADN no es encontrado culpable. Entonces aquí yo tengo una teoría. Está media, o sea, me la acabo de inventar. Te la acabas de sacar hoy que estamos viendo esto, que es 20 de abril. Te acabas de sacar tu teoría. 5 minutos antes de grabar. 5 minutos antes de grabar. Casi, pero no. Yo pienso que el asesino del Zodiaco no fue el asesino del Zodiaco, sino los asesinos. Yo pienso que quizá pudo haber sido un grupo, porque de todas las personas que encontraron, posiblemente, o más bien ninguna coincidió el ADN, pero sí había muchas coincidencias, ya sea en las botas, o sea, en el tamaño del pie, en detallitos como por ejemplo la voz de Richard Gaikowski, o que Allen tenía una fijación muy extraña por los relojes Zodiac. Entonces yo pienso que de alguna u otra manera se cubrían ellos. O sea, si encontraban a alguien, por ADN no iba a ser, porque quizá uno mandaba las cartas,
otro hacía los asesinatos, güey. Entonces yo siento que no nada más fue una persona. Pudieron haber sido varios, pudo haber sido un grupo, güey. Y más porque también se habla justamente de que estos asesinatos pudieron haber sido utilizados para rituales. Eso es lo que comentaba la gente en ese entonces. Entonces, no sé, ¿ustedes qué opinan de esto? O puede ser que sea un asesino original y los copycat, que son los imitadores. Exacto. Basándose en el éxito mediático que estaba teniendo. Y digo éxito mediático porque los criptogramas los ponían en primera plana. Estaba llamando mucho la atención en ese momento. Entonces hay otros trastornados que quieren resaltar y van y cometen, estudian su modus operandi, van y cometen algo similar, pero todo es meramente, son imitadores. Y posiblemente el asesino del Zodiaco haya despertado a imitadores que intentaron aprovecharse de la fama criminal que él estaba teniendo en ese momento. Normalmente, por el perfil del asesino del Zodiaco, son personas que actúan solos, entonces dudo que pueda ser como un culto o algo así donde se juntan a matar, porque por el perfil, como te digo, es una persona que, desde mi punto de vista, es alguien que actuaba solo y le benefició que haya imitadores porque eso les generó más laberintos sin salida a las autoridades de aquel entonces. Que de hecho... Que aquí lo curioso o lo que más me llama la atención es que siempre hubo criptogramas y de alguna u otra forma alguien tuvo que estar detrás de todos esos criptogramas. O sea, alguien tuvo que hacerlos. No creo que todos hubieran tenido la capacidad para crear algo así. De hecho, sí, algo curioso es que este asesino posiblemente era muy, muy inteligente y por eso lo hacía de esta forma, por eso hacía sus criptogramas. Entonces también es extraño porque si hubieran salido copias, no creo que todos hubieran podido hacer sus criptogramas. Si mal no recuerdo, llegaron muchos criptogramas a las comisarías y algunos se determinaron que no eran del asesino, o sea, del asesino del Zodiaco. Con los previos. O sea, sí llegaron algunos criptogramas y unos no eran auténticos, si mal no recuerdo, ¿no? Que de hecho, yo lo que les iba a comentar hace un par de minutos es que una vez estuvieron muy cerca de atraparlo, pero por una falla en las comunicaciones se fue todo al carajo. Y es que él en alguna ocasión asesinó a un taxista, pero en plena vía pública con gente alrededor. Entonces, pues llamaron al 911 para decir que un hombre blanco iba corriendo con un arma. Y al momento de que la operadora levanta el reporte con la policía, ella se confunde y lo pone como un nombre NA, que es como la abreviación para hombre negro. Entonces, pues toda la policía se pone a buscar como loca a un hombre negro cuando era un hombre blanco. Si esto no hubiera pasado, lo hubieran agarrado ahí porque fue la vez que él más se expuso a ser atrapado. Y de hecho, él se burló de la policía después de este hecho, diciéndoles que si no se hubieran puesto a jugar carreras y hubieran hecho bien su trabajo, lo hubieran agarrado esa vez. Y dato curioso, Richard Gaikowski conocía a este taxista. ¿A poco? Entonces, y estuvo en su funeral, de hecho, o sea, está todo extraño, muy extraño. De hecho, y pues para él era todo un juego, ¿no? El que las autoridades estuvieran ahí tratando de descifrar todo, él era un juego que le generaba mucho placer y excitación. Esa adrenalina lo extasiaba en su totalidad. ¿Tú qué crees que haya sido lo que motivaba al asesino del Zodiaco? ¿Simplemente el ganar fama, el generar una intriga, o tú qué crees que era la motivación principal de él? Mira, no sé cuál pudiese ser su motivación principal. Podría ser que él sintiera esa necesidad de ver correr la sangre, no sé. Pero considero que el querer llamar la atención, el querer fama, resultó después, al momento de que se han dado muchos casos que asesinos envían sus crímenes o hacen las llamadas para darlas a conocer. En algunos casos se da porque por un momento sienten cierto
remordimiento. Como empatía por la víctima, yo creo más bien, ¿no? En efecto, tienen como, después del momento de cólera y de asesinato, puede que en algún momento se ilumine su ser y su interior y les llegue esa pequeña chispa de arrepentimiento y empatía por la víctima, pero no siempre se da. Entonces, para mí es un caso muy enigmático porque, como mencionó Alex, teorías hay muchísimas. Se decía que, como decía, que era un culto, que era un grupo, que eran dos, que era uno. Y nadie, creo que las teorías van a seguir existiendo. Y cuando el caso estaba más fresco, cuando realmente podría haberse resuelto de una manera más efectiva, se desaprovecharon las oportunidades porque las autoridades no tenían los medios o no estaban siguiendo un buen camino, etcétera. Pero a estas alturas, en 2021, creo que resulta casi imposible poder determinar cuál era su motivación. Ya pasó y también otro detalle bastante importante con él es que hubo un periodista y justo la película, la de Zodiac, trata el punto de vista como del periodista, que es un periodista, no recuerdo el nombre, que se obsesiona un tanto con él, de hecho se obsesiona demasiado con él y el asesino lo llega a confrontar y le dice que pues lo va a matar y él comienza a actuar un poco paranoico, comienza a cargar un arma y pues después de esto tiene problemas con su familia incluso lo deja y él pues termina con la vida deshecha por esta persecución que él trata de hacer, que dice que si las autoridades no lo van a encontrar, él lo va a encontrar. Entonces pues sí es también un tanto curioso que la gente, bueno, es más bien como para poner en contexto lo que representó eso y qué tanto la gente estaba inmiscuida en el caso. O sea, también yo creo que el que fuera tan mediático y que a la gente siguiera tanto el caso, yo creo que pudo entorpecerlo mucho con falsas pistas y todo esto. Entonces... eso suele pasar. Sí. Ustedes, bueno, dicen mucho que no existen los crímenes perfectos. Ya a sabiendas de este caso y de algunos otros que ustedes conozcan, ¿ustedes creen que el asesino del Zodíaco fue muy hábil y muy inteligente o que las autoridades fueron deficientes y torpes en la investigación? Yo creo que fue una combinación de ambas. Yo creo que sí estamos hablando de una persona que tenía prácticamente todo planeado, que sabía cómo cubrir sus huellas y le ayudó mucho el que la gente estuviera detrás del caso porque se generaban justamente todo este tipo de teorías y no se contaba con la tecnología que hay hoy. O sea, hoy estamos hablando de que hay cámaras en cada esquina de las grandes ciudades. Antes no existía esto. Entonces él se benefició mucho de esto, pero también creo que hubo cierta parte de incompetencia de las autoridades como en casi todos los casos. Sí, concuerdo contigo. Bueno, como se dice, ¿no? A veces menos es más. Y yo creo que todo esto de que salieran muchos posibles sospechosos hizo que desviaran la vista o el objetivo de donde realmente tenía que haber estado o tenían que haber estado las autoridades. Y esto hizo que pues nunca lo pudieran atrapar. Uh-huh. Sí, yo creo pero que va más por allá. si en aquel entonces se detuvieron asesinos en serie de talla grande, entre comillas, por así decirlo, por aquella década o en aquellos 20 años colindantes con los 60s, se detuvieron asesinos seriales también muy difíciles y muy complejos, con más víctimas, con un modus operandi más limpio, más organizados, y como les digo, aún así se logró detener. Entonces, ¿cuál consideran ustedes que haya sido el factor más determinante por el cual no hayan podido detener o identificar al asesino del identificarlo Zodíaco? correctamente? Yo creo que es justo el tema de que ningún sospechoso encajó al 100%. O sea, la persona a la que detuvieron era la que más encajaba, pero no encajaba en todos los puntos. Entonces, yo creo que... es que no sé, yo creo que sí es uno de los casos de asesinos seriales más difíciles que ha habido en toda la historia y en todo el mundo, porque pues digo, hay asesinos seriales en todo el mundo, no nada más en Norteamérica. Entonces es una pregunta bastante difícil. ¿Tú qué crees? ¿Yo o Alex? Tú, Tania. Ok.
Bueno, yo sinceramente no he visto la película que vieron. Llegué a ver en algún momento de mi adolescencia algunos documentales y he escuchado algunos podcasts al respecto. Entonces, también me hice mis teorías como Alex. Considero que posiblemente el asesino real pudo haber muerto en algún intento y hubo un sucesor. Sí, es que se presta mucho para que alguien... Es lo chido de este tema, güey, que puedes sacar, o sea, como nunca se supo, puedes hacer tú tu propia teoría. Es como arma tu propia teoría del asesino del Zodíaco. Exacto. Como los asesinatos no fueron tan seguidos, tuvieron un periodo de enfriamiento suficiente, posiblemente o él tenía un amigo que conocía lo que hacía o alguien simplemente se obsesionó con el caso como el periodista y fungió su papel. Entonces, se ha dado y considero que posiblemente el asesino del Zodíaco pudo haber muerto en algún enfrentamiento, que se metió con alguien equivocado. Quizás su mismo... no creo que se haya suicidado, sinceramente, porque él decía que le causaba mucho placer y que cuando él muriera, todas las personas que él había matado iban a ser sus esclavos. Entonces, posiblemente haya un sucesor que entorpeció muchísimo la investigación. Sí, es lo más viable por cómo terminaron las cosas y que pues justo lo que decíamos hace un rato, no se pudo comprobar al 100% la culpabilidad de la persona encarcelada por estos crímenes. Yo creo que es lo más acertado, pero pues bueno, ustedes también saquen sus teorías y investiguen el tema, porque de verdad es o cuéntenos las suyas. Sí, es que es un tema súper apasionante. O sea, si tú lo ves, aunque no hayas oído hablar nunca de una historia de un asesino serial tan a detalle, yo creo que con esta te puedes pues introducir un poquito en el mundo, porque sí es súper enigmática y es entretenida y hay muchísimo material al respecto. Hay películas, hay libros, hay reportajes, podcasts, videos, hay para que se den con este tema. Oye, Eric, Alex ya dio su teoría de que posiblemente haya sido un grupo. Yo pienso que hay un imitador de por medio. ¿Cuál es tu teoría más definida que tú tienes al respecto? Yo creo que justo la primera, bueno, el original, en algún punto dejó de asesinar, tal vez inclusive por miedo de tan mediático que se volvió. Él dijo, ¿sabes qué? No quiero que me atrapen, aquí la vamos a dejar. Y para él fue bueno que surgieran imitadores, porque pues él dijo, ¿sabes qué? Ya me voy, me desaparezco y nunca pasó nada. Y a las personas que atraparon o que resultaron al final posibles culpables, pues fueron personas que seguían sus pasos y no tal vez directamente por conocerlo a él o por saber directamente de él cómo hacía las cosas, sino simplemente por lo que veían en los medios. Yo creo que puede ser por ahí, esa es mi teoría. Inclusive pudo haber hasta cambiado de modus operandi, ¿no? De ya uno utilizar una pistola, no sé, pudo haber cambiado su modus operandi, que quitaron los ojos de él y tal vez siguió matando con otros métodos, como un camaleón se adaptó a las situaciones. Que de hecho la persona que lo reconoció, a ellos no les disparó, a ellos los apuñaló. O sea, sí tenía diferentes... Porque solo tenía una bala o algo así, ¿no? Exacto. Y por ahí también se habla de que, y lo que lo volvió todavía más mediático, que quería empezar a atentar contra camiones escolares. O sea, eso ya va muy diferente o es muy diferente a lo que haría o empezó a hacer originalmente. Sí, es... Pues a los que nos escuchan, digan si apoyan la teoría de Alex, marquen un... Ay, no es cierto. Pongan la opción 1 si apoyan la de Alex, la 2 si apoyan la de Tania o la 3 si apoyan la mía. No, o saquen su propia teoría, porque de verdad está bastante complejo y no sé, digo, si la policía, que se supone son expertos en eso, no lo pudieron resolver, pues yo creo que menos nosotros, pero está bastante entretenido hacer las teorías. Vamos a pasarnos un poco más hacia acá, hacia América, y vamos a tocar otro asesino que me acabo de topar con él hace un par de días, y de verdad su historia me pareció bastante cruda e interesante, y también la quise incluir para dejarlo de preámbulo a uno de los próximos episodios. No sabemos si es el siguiente, el que viene dentro de 2,
pero sí va a ser uno de los siguientes episodios. Les voy a platicar un poquito de el Comegente. Es un asesino de Venezuela. José Doráncel Vargas Petro, el Comegente, pasó a la historia como el primer asesino serial de Venezuela. Fue encerrado por 10 crímenes confirmados de canibalismo mientras vagaba por las calles del estado de Táchira, en el país costero. A pesar de la naturaleza de los crímenes que él cometía, se trataba de una persona extremadamente tímida y afable, pero también errática y distraída. No era capaz de ver la maldad en sus actos, ya que su esquizofrenia y situación de extrema pobreza siempre se lo impidieron. José Doráncel, que de hecho lo conocen como Dorángel por un error que hubo en los medios de comunicación y se le quedó Dorángel, pues nació el 14 de mayo de 1957 en Venezuela, en el estado de Mérida. Era hijo de una familia de agricultores de bajos recursos. Su vida siempre estuvo marcada por la pobreza y la necesidad, situación que en un futuro le desarrollaron una esquizofrenia paranoide que lo llevó a ser conocido como el Comegente. Como muchos otros jóvenes de bajos recursos en el país suramericano, Vargas desarrolló una personalidad delictiva. Desde muy temprana edad era frecuente que las autoridades lo detuvieran por crímenes menores como robo de ganado, que de hecho muchos de estos animales que robaba eran destinados para alimentarse él mismo y a sus 10 hermanos, que vivían en situación de pobreza extrema. Es justo una de las cosas que comentábamos al principio que van ahí como un tanto ligadas siempre con estos asesinos. O sea, siempre hay señales de alerta con ellos. Sin embargo, su historia como el primer asesino serial de Venezuela comenzaría en el año de 1995 a sus 38 años, y tras una larga vida como sin techo o homeless, vagabundo, como le quieran llamar, fue internado en el centro psiquiátrico de Peribeca, un pueblo perteneciente al estado de Táchira, por devorar a otra persona en situación de calle con el que compartía sus días debajo de un puente. Era de nombre Cruz Baltasar Moreno. La captura fue posible gracias a la denuncia de un amigo de Moreno, Antonio López Guerrero, que también era vagabundo. El Comegente, Dorángel, solo había dejado los pies y las manos del cuerpo. Tras 2 años de estar internado por esquizofrenia, Dorángel fue liberado del centro psiquiátrico a pesar de no estar curado de sus desórdenes mentales. Y por más increíble que esto parezca, ninguno de los médicos decidió hacerle un seguimiento. Creyeron que dado su aspecto bonachón, de que era así bien buena onda con todos, bien alivianado, y su comportamiento pasivo, durante su estadía en este centro psiquiátrico, viviría el resto de sus días como un mendigo más. O sea, ellos no le prestaron atención a esto y estaban totalmente equivocados. Que aquí un punto bastante raro y que no encontré en todas las historias, porque de hecho leí como varios artículos como para tratar de tener un panorama muy completo, pero solo en uno encontré que después de que salió del centro de rehabilitación, mató y se comió a la persona que lo denunció. O sea, fue una de sus víctimas después. Pero tan solo 3 años después, en 1999, una serie de desapariciones sobre la ciudad de San Cristóbal, en el mismo estado, puso sobre alerta a la población y a las autoridades. Los desaparecidos eran todos obreros de una construcción u hombres aficionados a la caminata o andar trotando por ahí en el parque, cuyos familiares no dudaron en denunciar las desapariciones. Nadie sabía que había un caníbal en esta parte de la ciudad. El 12 de febrero de ese mismo año, el Cuerpo de Seguridad venezolano, conocido como Defensa Civil, encontró los restos humanos pertenecientes a 2 hombres en una operación de búsqueda. Estos hallazgos proporcionaron a las fuerzas de búsqueda información suficiente para que se intensificaran las operaciones en esta zona. El resultado fue la recuperación de restos pertenecientes a otros 6 cuerpos, todos de hombres. Debido a las costumbres de Latinoamérica en general, entre las bandas de narcotraficantes de Venezuela,
que era de descuartizar a sus rivales y esparcir los restos para que fuesen encontrados por la población civil, las autoridades inmediatamente pensaron que se trataba de un ajuste de cuentas entre bandas rivales. No obstante, uno de los oficiales recordó el caso de un mendigo que había sido internado años antes por canibalismo y que había dejado solo los pies y las manos de su víctima, mismas partes que habían estado encontrando de forma repetitiva en esta área. Fue entonces cuando comenzaron a buscar a Dorángel. Llegaron al punto de rastrear donde vivía y decidieron pues buscar justamente dentro de su casa. Comenzaron pues rastreando las zonas próximas del lugar donde se encontraban los restos y decidieron allanar una especie de casa improvisada, o sea, una pues aquí en México como estas casas de lámina, y que estaba en una granja abandonada. A pesar del largo historial de crímenes en el país, ninguno de los oficiales estaba preparado para lo que verían dentro de esta casa. La improvisada vivienda albergaba en su interior varios recipientes de cocina con partes humanas, listas para ser utilizadas en diversas recetas. Y a un lado de todo esto, sería desechado, manos, pies y 3 cabezas. Una carnicería perfectamente organizada. El caníbal fue arrestado ese mismo día y todos los medios de comunicación venezolanos se hicieron eco de la noticia. El sensacionalismo se apoderó del caso y empezaron a circular las primeras informaciones y rumores sobre el come gente. Él dio en una declaración las siguientes palabras: yo solo me como partes con músculos, especialmente músculos y batatas, que son los músculos gemelos, que es mi parte favorita. Con la lengua hago un guisado muy rico y los ojos los utilizo para hacer sopa, lo cual es muy nutritivo y sano. Recordemos que él no veía la maldad en sus actos por su enfermedad mental, o sea, él se le hacía lo más normal y él lo dijo con una tranquilidad, como si a Alexis le estuvieran preguntando, oye, ¿qué desayunaste en la mañana? Y él contestó esto. Y por esto yo creo que también era lo de, o sea, sus víctimas, ¿no? Hombres fuertes. ¿Crees que...? Que por el sabor de la carne, él decía que era lo mejor. Y también le preguntaron que por qué mujeres no. Y contestó tajantemente, porque ellas no hacen nada. O sea, como que sí distinguía que las mujeres pues son un tanto más pasivas. O sea, y que no tienen tanta maldad como un hombre y pues por eso él decidía comerse a los hombres. Pero también hay un perfil que se hizo del asesino. También se hacen perfiles de la víctima y normalmente, como les había mencionado al principio, suelen ser personas vulnerables. Entonces, el hecho de que él haya atacado a hombres de entre 30 y 40 años, o sea, hombres fuertes, hombres que se pueden defender fácilmente, lo saca del perfil convencional. Pero hay una teoría que dice que eran únicamente hombres. Él declaró eso, ¿no? Lo que ustedes mencionan. Pero hay una teoría que dice que solamente eran hombres porque eran los hombres los únicos que tenían el valor por pasar por las zonas o donde él atacaba. Normalmente no pasaban niños o mujeres por ser zonas oscuras, peligrosas, demás. Entonces no son recurrentemente la ruta que pudiese tomar un niño o una mujer. Los hombres son más valientes en ese sentido y por eso se dice que podría ser una razón por la cual atacaba solo hombres. En efecto. Más allá de sus declaraciones, ¿no? Se determinó en un inicio que ese podría ser un perfil. Ajá. Ya por último se demostró que no tenía un comportamiento narcisista como otros psicópatas. Y lo que a mí más me choquea un poco es que solamente le dieron 30 años de cárcel, ya que en Venezuela es la condena máxima. No existe una cadena perpetua, no hay penas tan grandes como en otras partes del mundo. Y hace rato estaba haciendo cuentas y si no mal recuerdo él va a salir como dentro de 5 o 7 años, si no mal recuerdo. Y algunos tienen la oportunidad de reducir la pena, ¿eh? Sí, o sea, la verdad está bastante creepy. Y también una de sus declaraciones bastante fuertes dice que devoró el corazón a un caliente de Cruz Baltasar Moreno, el
uno de los indigentes también, y que le gustaba usar sus ojos para la sopa, y que los pies y las manos no se los comía porque le causaban indigestión. Esas fueron algunas de sus declaraciones, o sea. Pero qué rica sopita, creo que ha de haber qué rica pensado. sopita Ay, de no, ojos. sí. O sea, es que él lo decía con una tranquilidad que obviamente es derivado de sus problemas mentales, o esto está claro, pero... Oye, Eric, mande. pero creo que también utilizaba, no estoy segura de este dato, los genitales como para también hacer sopa, ¿no? ¿Sí? Ese no leí nada al respecto de eso, pero no lo dudo. Creo que sí. No lo Creo que dudo. también a veces dicen que cuando le ganaba el hambre, hasta los genitales los hacía sopa, porque ya no le quedaban más partes del cuerpo. No, sí, está bastante choqueante esta historia. O sea, yo cuando la escuché... La cara de Alex de perturbación. Sí. Es que sí me imaginé la sopita de huevos. El ramen, ¿no? Un ramen, en vez de Naruto hay un ojo. Huevos cocidos. Huevo, Ándale, en vez de un huevito cocido, tu ojito ahí con salsa Valentina y sal. No sé, está... qué asco, güey. ¿Tú qué crees, Tania? En lo que le iba a preguntar a Alex, pero está teniendo aquí un poquito de problemas de conexión. Entonces, mientras te pregunto a ti, ¿tú qué opinas al respecto de este caso? Que supongo ya lo investigaste un poquito porque me decías hace un ratito que es uno de tus próximos episodios. Pues todo es derivado a las alucinaciones que él tenía, ¿no? Que decía que le hablaban los espíritus, entonces eso suele provocar actitudes o conductas criminales pues muy, muy sangrientas, muy mortales, y tener una desviación como él la tenía con la antropofagia, el canibalismo. Y respecto a lo que dijiste, que le dieron una pena de 30 años, híjola, en Latinoamérica se da mucho eso. O sea, México es uno de los países con penas más altas, porque la pena máxima en nuestro país es de 50 años, pero la mayoría de los países latinoamericanos y en general son de 30 años la pena máxima. Entonces yo digo, si una persona comete delitos a los 20 y hace buena conducta y demás, posiblemente a los 40 y todavía es una persona fuerte, puede salir en libertad y seguir cometiendo crímenes. Que fue lo que a él le pasó. O sea, él estuvo 2 años, si no en prisión, estuvo en tratamiento. Y dijeron, sí, ya estás bien, salte. Y fue peor. Porque pues en ese entonces había nada más un par de víctimas. Ya después de esto se aventó varias. Esto no es tanto porque piensan que en 30 años ya pueda existir una reinserción social, sino más que nada por fines económicos. Una persona en la prisión le cuesta mucho dinero al gobierno. Entonces, aparte de que están sobrepobladas, hay un hacinamiento grandísimo, y si dieran penas más grandes, creo que sería un descontrol total. Entonces, o te mueres de viejo o sales joven después de tu pena, de tu condena. Entonces, es una estrategia de los gobiernos latinoamericanos que dudo que se cambie, que sería en pro de disminuir la criminalidad en los países, pero sería en contra de la economía. O sea, hay dos factores ahí. Sí, es una situación muy, muy, muy complicada. ¿Tú qué opinas, Alex, de este caso? Es que me llama mucho la atención cómo en 2 años que estás en un psiquiátrico te dicen, sí, güey, ya estás bien después de lo que hiciste, ¿no? O sea, y Tania tiene mucha razón. Eso al final del día le cuesta dinero al gobierno y a la gente, bueno, a la gente realmente. Y por eso yo personalmente sí estoy a favor de la pena de muerte, porque siento yo que sí es una solución que, si bien puede parecer muy drástica, creo que en este tipo de casos muy, muy, muy extremos, creo que sí es lo mejor, güey. Porque como dices, ya va a salir. No sé, ¿a qué edad va a salir más o menos? Como a los ¿Cuántos años va a tener? 69, 73. Bueno, si ya no va a estar tan fuerte, pero ¿qué te va a garantizar, güey? Que no lo vaya a intentar de nuevo siquiera. Oye, Alex, y es que tienes mucha razón en ese sentido, porque los psicópatas, los asesinos en serie no tienen cura. O sea, son personas que no pueden llevar una terapia, que no pueden tener una reinserción social efectiva, que en algún punto van a necesitar volver a cometer actos criminales, y es incurable. O sea, no hay nada que los pueda regenerar y formar personas de bien. Simplemente son antisociales y lo serán siempre. Entonces, no hay, pienso yo, que no hay cura para ellos de ninguna forma, y les cuesta mucho dinero
al gobierno, pero también le cuesta muchas vidas a la sociedad. Entonces creo que es una balanza que se inclina mucho en ambos lados y como dices, suena cruel, pero hay personas, sería analizar debidamente si la persona se puede reinsertar a la sociedad o no y ya ver si se considera la pena de muerte o no, pero creo que podría ser una solución, aunque suene cruel. Ellos van a seguir haciendo daño. Exacto. No podemos empatizar por personas que no sienten la menor empatía por las personas a su alrededor. Exacto, o sea, bueno, sí, es que entramos en temas moralistas que son muy complejos, pero es un punto de vista mío y es poner en la balanza. O mato a una persona o la libero y mata a 20. Entonces es un tanto complicado, o sea, sí es, bueno, no un tanto complicado, es muy complicado, pero sí son temas muy, 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 muy delicados y ahora sí que viendo esto, pues nos damos cuenta que nuestras leyes no están pensadas para enfrentarse a estos casos. No está previsto en las leyes. Sí. Lo que limita a la pena de muerte en la mayoría de los países latinoamericanos es el factor de que no hay buenas investigaciones. No hay personas, normalmente los meten por palanca, porque es amigo, porque es compañero. No hay personas aptas y competentes en los cargos que deberían. Y por ende se merman las investigaciones y a veces se cometen errores y meten a personas inocentes o liberan a personas criminales. Entonces, creo que tiene que haber una reforma total en los sistemas de justicia para que pueda considerarse factible la pena de muerte, porque como están las cosas tan torcidas hoy día, creo que si se aplica la pena de muerte, muchas personas inocentes o que realmente puedan regenerarse podrían sufrirla. Sí, hay el claro ejemplo de que la cárcel está repleta de gente pobre, ¿no? O sea, porque no pudieron pagar el abogado. Ajá, o sea, no pudieron pagar el abogado, o igual, y como dices, por problemas económicos no pudieron comprar comida, güey. Hay gente que tiene años sin determinarse si es culpable o inocente, que simplemente no ha recibido una pena ni un juicio, porque unas las atraparon con el sistema de justicia anterior, antes de la reforma, y simplemente sus casos quedaron estancados y hay personas con el nuevo sistema que de igual manera, como están saturados, tienen 3, 4, hasta 10 años sin siquiera ser determinadas culpables, en efecto. Eso te dice muchísimo te habla muchísimo de la fiabilidad, de la poca fiabilidad que hay en el sistema de justicia. Sí, pero bueno, es un tanto complicado seguir hablando de esto, y se nos está acabando ya prácticamente el tiempo. Tania, muchísimas gracias por habernos... Síganos para parte 2. Es que puede dar, o sea, puede dar, o sea, hay muchísimos asesinos seriales de los que se puede hablar, o sea, por contenido no se para, la verdad, y digo, tu perfil, tu canal de Perfil Criminal es el claro ejemplo. O sea, siempre tus episodios tocas un personaje, una persona distinta y hay datos súper específicos de ella. Y aparte tú haces un trabajo de investigación súper bueno que a mí como audiencia me da una perspectiva completa del problema. Entonces, pues les recomendamos que vayan a darse una vuelta por el canal de Tania. Si es que no lo conocen, lo pueden encontrar como Perfil Criminal. También estás en Spotify, en Apple Podcast, Google Podcast, y no sé si quieras tú anunciar tus redes sociales o algo, Tania. Sí, claro, me pueden seguir en todas las redes sociales como @perfilcriminal o @perfilpodcast, y pues como lo mencionó Eric, estoy en todas las plataformas de podcast disponibles, en todas, realmente en todas, y en YouTube también como Perfil Criminal, y pues en Facebook ahí sí estoy como Tania Mino, Perfil Criminal. Pues muchísimas gracias, Tania, muchísimas gracias, Alex, y sobre todo muchísimas gracias, escuchas, por haber acudido a su podcast una semana más. Nos estamos escuchando la siguiente. Bye. 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 Muchísimas gracias por invitarme. A ti.